Buenas tardes, hoy vamos a revisar el periodo entre 1952 y 1964 que corresponden a los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo y Jorge Alessandri Rodríguez, ¿no? Jorge Alessandri, hijo de Arturo Alessandri Palma, y que gran parte de su vida, luego de haber estado un tiempo en el sistema público, digamos, en la política, se dedica principalmente a dirigir la compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC, correspondiente a la familia Mate, ¿no? Fue fundada en 1920, una de las empresas antiguas que existen en Chile. Luego del desprestigio político que se va a producir principalmente por las erráticas alianzas partidarias de Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo aprovecha la oportunidad y llega con una propuesta bien populista y con un lema de barrer con los políticos. Con este lema arrasan las elecciones del 52, principalmente con votantes de derecha, que normalmente o tradicionalmente han votado por la derecha, y sale electo presidente. A pesar de esto, Ibáñez nunca tuvo mucha claridad y su proyecto de país no fue muy profundo. No va a generar un impacto muy positivo y tampoco lo tiene muy claro, ¿no? Es bastante errático en realidad en su actuar político y tuvo que lidiar con una inflación disparada desde muy temprano entrado su gobierno que no supo ni tampoco pudo controlar. Entonces, ante esta situación recurre a una nueva misión económica que se presenta en Chile y que corresponde a la misión Klein-Sachs. Mientras estamos en esta situación, la deuda externa sigue creciendo. Y entre los años, de hecho, entre el 44 y el 56, un lapso de 10 a 12 años, Chile tiene que pagar aproximadamente 1.350 millones de dólares, solamente en amortización e intereses de la deuda principalmente. La plata principalmente sale de algunas entradas fiscales que se producen de los impuestos del cobre, que ya había desplazado hace un buen tiempo al salitre como un producto de mayor relevancia en Chile. Llegaron a Chile los integrantes de la misión Klein-Sachs, dirigida por Preston Carter, con 33 años de experiencia en la Organización Financiera Internacional. En cuanto a la misión, la primera recomendación entre varias, digamos, la primera recomendación y que tiene impacto social bastante severo es el duro ajuste fiscal. La reducción de gasto público generó tremendo descontento social que fue seguido de álgidas manifestaciones, huelgas, evidentemente ante el ajuste, pero también ante el alza permanente de los servicios básicos y de los bienes de primera necesidad. Y en abril de 1957 se va a producir una gran huelga de la locomoción colectiva. Igual hay otra que parte un par de días antes en Valparaíso, digamos, hay una serie de huelgas y manifestaciones asociadas contra las alzas, y en este caso la de Santiago fue conocida como la Batalla de Santiago. Con paros y huelgas casi a diario, Ibáñez pide atribuciones extraordinarias y decreta estado de sitio. La represión fue dura, fue bastante dura porque ante la incapacidad de Carabineros de poder controlar a la población, digamos, a los manifestantes, se recurre al ejército y una vez más termina pasando lo que hemos visto hacia atrás en la historia, digamos. El ejército abre fuego a la multitud y esto significa que mueren hartas personas. El saldo oficial o el reporte oficial habla de 21 personas. La verdad es que siempre estos saldos oficiales tienen alguna diferencia con la realidad. Las alianzas políticas no funcionan. Parte con una alianza muy amplia cuando llega al gobierno, donde podemos considerar incluso desde marxistas a fascistas, digamos, por el otro lado. Pero evidentemente al ser tan raro y tan contrapuesto, digamos, no dura mucho. Y después busca alianza con los sectores de derecha para poder culminar su mandato, digamos. Respecto a esto mismo, tiene un permanente enfrentamiento con el Congreso Nacional. Desde el punto de vista populista autoritario, que es la característica de su gobierno, se enfrenta permanentemente con el Congreso Nacional y algunos partidarios de Ibáñez le piden que haga, comillas, demostraciones de fuerza, ¿no? Esto es un golpe de Estado. Haga un golpe de Estado para que tomemos el poder. De hecho, con este propósito se crea un grupo que se llama La Línea Recta, que está integrado principalmente por oficiales del ejército y de la aviación. Estos oficiales lo que hacen es darle a Ibáñez un respaldo amplio por parte de las Fuerzas Armadas para que justamente se tome el poder. Afortunadamente el presidente se abstuvo de dar un autogolpe, ¿no? Un autogolpe de Estado. Así como se abstuvo de esto, también el tipo fue incapaz de cohesionar la heterogénea mayoría que le dio el triunfo, ¿no? Esta dispersión de gente.
Y en las elecciones parlamentarias de 53 va a perderlas. Las pierde y pierde con ello el control del Congreso, ¿no? que pretendía tener. Ibáñez está finalizando su gobierno sin respaldo. 4 de septiembre de 1958. Tocaba a su fin la tensión a la cual se vio sometido un país llamado a cumplir con la definición de su futuro destino. El movimiento obrero, por otra parte, se expresa fuertemente en 1955, aproximadamente 3.600, 3.700 delegados sindicales sientan las bases de la Central Única de Trabajadores, la CUT, ¿ya? Y en este ámbito destaca fuertemente la figura de don Clotario Blest, un sindicalista importante y que no solo ahí, sino que va a ser importante a lo largo de su vida, ¿no? Tras décadas de desencuentro, los trabajadores chilenos se unen. El gran gestor es el dirigente sindical Clotario Blest. Pero ¿qué ocurrió? Que el 4 de noviembre de 1952 subió al poder don Carlos Ibáñez del Campo, a quien yo ya conocía, pues, ¿no? Y le dije, compañero, vamos a tener muchas dificultades con el general Carlos Ibáñez. Ibáñez, al final de su periodo, propuso la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la llamada Ley Maldita, y que va a ser reemplazada por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿ya? Y ante la nueva expectativa eleccionaria, porque ya vienen, ¿no? Terminando el mandato, vienen las elecciones prontamente, los partidos de centro y de izquierda aprobaron dos leyes electorales muy importantes. La primera, que amplía el universo electoral, y la segunda, que es muy significativa, impone una cédula única. La oposición une fuerzas. Representadas por Frei, Bosei y Allende, forman el bloque de saneamiento democrático. Su meta principal apunta a derogar la Ley de Defensa de la Democracia y a tratar de evitar el cohecho reformando la ley electoral. Impone una papeleta de votación. Va a llevar el nombre oficial de todos los candidatos, lo que radica la posibilidad de fraude electoral y da un golpe al mentón directamente al clientelismo político. Esto al final va a significar que buena parte de la población rural va a quedar bastante libre en términos de toma de decisión y de votar por los partidos que quieran, principalmente partidos de izquierda, lo que no era muy común en la época, pero que al desarrollarse estas nuevas leyes, digamos, no están sujetos a seguir las instrucciones de la patronal. Y efectivamente unos años después van a terminar votando por los partidos de izquierda. Principalmente es eso, y cerrando el gobierno de Ibáñez, destacar sí, el elemento llamativo del mandato en términos de fundaciones. Podemos destacar Codelco y el Banco Estado, y ANSA también durante su gobierno. Todos los electores que me han honrado con su voto, les puedo asegurar que cumpliré fielmente lo ofrecido al país. Y hago un cordial llamado a todos los chilenos sin excepción y a todos los partidos políticos para que cooperen en la obra de reconstrucción de nuestro país. En cuanto al presidente Jorge Alessandri Rodríguez, que va del 58 al 64, fue elegido con el apoyo de los liberales, del conservadurismo y del movimiento republicano, pero como independiente. Este gobierno lo que va a pretender es revertir la idea del Estado empresario y su permanente intervención en la economía, desmantelando absolutamente el Estado benefactor y transformando al país nuevamente en uno de carácter primario exportador, básicamente un retorno a la explotación y exportación de materias primas como lo habíamos hecho exclusivamente antes, ¿no? Al inicio del nuevo gobierno, Jorge Alessandri se va a rodear de técnicos e independientes y fue conocido de hecho por lo mismo como el gobierno de los gerentes. Una de las primeras preocupaciones en materia económica fue la inflación. Siempre es el problema grave que enfrentan los gobiernos, la inflación, por lo tanto todos tratan de poner ahí un foco importante, ¿no? Y aparte de eso, racionalizar desde el punto de vista administrativo la burocracia estatal, para lo que se estabilizó el presupuesto y se aplicaron varias medidas de carácter liberal, ¿no? Se aumenta poco más del 50% las importaciones, y las exportaciones por otro lado se mantienen estáticas, lo que no es muy bueno, digamos. Esto y otras medidas económicas le dan un éxito en los 2 primeros años, principalmente en la lucha contra la inflación. Se dictan varias leyes de sentido social en el periodo, como una que beneficia a los mineros y obreros de labores pesadas, las pensiones, los montepíos, digamos, que es como lo mismo, parecido. Previsión social para algunos artistas y choferes de taxis, por ejemplo, la creación de asociaciones de ahorro, préstamos, entre otras cosas, y construcción de viviendas sociales.
aproximadamente unas 150.000 viviendas sociales. En ese sentido, de hecho, existe desde el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo una institución que se conoce como la Corvi. La Corvi es la Corporación de Vivienda y que había sido creada de todas maneras por Ibáñez, pero que en realidad a partir del año 59 aproximadamente es que el Estado inicia un ambicioso plan de construcción de viviendas populares, ¿ya? Y esta da origen a varias poblaciones en Santiago, dentro de ellas la San Gregorio y la Juan Antonio Ríos, que son como bien destacables, sobre todo la Juan Antonio Ríos en términos de infraestructura. Y esta política se va a producir principalmente a consecuencia del impacto que provocó, el impacto político que termina provocando la toma de la Victoria en el año 1957. Ahora, en materia internacional, el presidente se alinea con Estados Unidos y en 1962 apoya la expulsión de Cuba de la OEA en la octava reunión de consulta de cancilleres en Punta del Este, en Uruguay. Chile apoya esto, rompe relaciones con Cuba y además de esto implementa algunas medidas decididas por la Alianza para el Progreso, ¿no? La Alianza para el Progreso, que es una institución creada por Kennedy ante la Revolución Cubana, ¿no? Ante el fenómeno que generó la Revolución Cubana en términos históricos y de impacto como ejemplo para el resto de América Latina. También me han impresionado vuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de vuestro pueblo. De acuerdo incluso a Memoria Chilena, que es una página que recopila mucha información, es bastante interesante, en agosto del 62 el Congreso Nacional aprueba la reforma agraria, porque esto es con ley 15.020. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto está muy relacionado con el tema de la Alianza para el Progreso y las presiones de Estados Unidos, ¿no? Esta ley autoriza al Estado a adquirir tierras con pago efectivo del 20% y el resto en bonos, ¿ya? Además permitió la creación de la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, para supervisar el proceso de expropiación. El Consejo Superior de Fomento Agropecuario, que es la CONFSA, está relacionada con el aprovechamiento de la tierra, ¿no? Para usar bien la tierra. Y el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que proporcionará asistencia técnica a los campesinos para la optimización del recurso y además de crédito, ¿no? Es importante señalar esto porque es con Alessandri con quien parte la reforma agraria. Contrario a lo que se cree que es con Frei o con Allende, es con Alessandri. Una cuestión extraña porque es un gobierno de derecha a la que evidentemente esta cuestión no está dentro de su ADN. El tocar o meterse con la propiedad privada no está dentro del ADN de un gobierno de derecha, pero ante la antipatía, o simpatía cero, digamos, del gobierno por este tipo de medidas, se ven presionados, por Estados Unidos y cuando la hacen, ¿no? Se genera la institucionalidad principalmente y se realiza una especie de reforma agraria que es muy marginal, que es conocida como la reforma de Macetero. Marginal digo porque es muy pequeña, no tiene un impacto severo, no hay expropiación de fondos, no hay expropiación de tierra ni repartición de grandes extensiones territoriales, sino que más bien se reparten tierras que corresponden al fisco. En cuanto a la economía, en materia económica principalmente, en el año 61 la deuda externa, y esto es bien significativo, alcanza 1.090 millones de dólares. Y eso significa prácticamente el doble de la deuda del año 58. O sea, en un lapsus de 2 a 3 años, la deuda se ha duplicado. Y de esta deuda, el principal beneficiario es el sector privado, ¿ya? Es el principal beneficiario del endeudamiento externo y el sector público, de hecho, incluso usa préstamos casi para operaciones de rutina. El año 61 justamente se va a producir un importante flujo de divisas, pero la baja del precio del cobre va a anular el efecto, ¿ya? Y esto obliga a que el año siguiente, el año 62, se crean dos tipos de cambio y se restringen las importaciones, manteniéndose los niveles de escasez que van a afectar principalmente a las clases más modestas, ¿no? A la clase baja. Luego de esta, como les decía antes, de esta etapa corta de bonanza económica que se caracteriza por el control de la inflación, como habíamos hablado, de hecho ahí es donde se produce el cambio del peso por el escudo, no hay una devaluación importante de la moneda y la fijación del tipo de cambio, se inicia el periodo de crisis financiera. Este periodo va a obligar a devaluar la moneda permanentemente a partir del 61, lo que va a provocar una efervescencia social bastante grande en contra de las medidas impuestas por el gobierno, ¿eh? Las medidas económicas, digamos, generaron un aumento de la cesantía importante, lo que evidentemente trae como consecuencia una serie de movilizaciones sociales en la década del 60, 1960 específicamente en adelante,
importante, y la baja en la representación parlamentaria de la derecha tras las elecciones del año 61. Y tras el fracaso electoral y la pérdida de popularidad, el presidente decide incorporar a su gabinete a los radicales, ¿no? Como una especie de idea que mantiene una situación media, no es radicales. Y en octubre, bueno, del 62 el Partido Conservador, el Liberal y el Partido Radical formaron el bloque llamado Frente Democrático, que tenía esta idea como de defender la democracia. Había un rollo ahí bien fuerte con el tema del Partido Comunista, y eligen a Julio Durán como candidato. Pero en marzo de 1964 se va a producir un fenómeno bien importante, que es una derrota electoral severa que sufren, conocida como el Naranjazo en Curicó, donde el candidato, había que reemplazar un parlamentario, digamos, y el candidato que termina triunfando es un candidato socialista. La derecha se asusta bastante porque esto está muy relacionado con el aumento de las votaciones que ha tenido Salvador Allende, por ejemplo, en las presidenciales, pero además pierden un enclave de derecha, un enclave tradicionalmente de votación de derecha, y eso les da mucho susto, y terminan abandonando literalmente a su candidato Julio Durán, que va a obtener aproximadamente un 5% en las elecciones, no más que eso, en las presidenciales del año 64, porque la derecha en bloque llama a votar por lo que se conoce el mal menor, ¿no? Ese es el argumento que ellos dan. Hay que votar por el mal menor, que viene a ser entre Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano. Entonces, Frei recibe una cantidad de votos importantes sin haber tenido ni siquiera que moverse de su escritorio, ¿no? El tipo recibe los votos y no está obligado tampoco a dar ministerios. No hay una negociación parlamentaria, no hay una negociación partidaria, política, de ningún tipo. Aquí lo que pasa es que la derecha se asusta a tal nivel que dice, bueno, todos vamos a votar por Frei. Y es por eso que Eduardo Frei sale electo en primera vuelta, digamos, con todos los votos necesarios. La próxima entrega retomamos con justamente el señor Eduardo Frei Montalva y las reformas profundas que se producen durante el gobierno. Que tengan muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Adiós.